En primer lugar, quiero agradecer a la rectora Luz Adriana Giraldo por esta invitación. Para mí es un gran placer estar en esta celebración que es estupenda para mostrar las bondades de la educación pública de buena calidad. Y creo que el Liceo Departamental, a través de estas 7 décadas, ha sido un ejemplo excelente. Además, es un placer estar aquí en mi ciudad, porque a pesar de que yo he vivido más años en Lyon, Francia, que en Cali, sigo siendo muy caleña. Un gusto especial tener en el público algunas de mis compañeras de bachillerato en el liceo y algunos de los antiguos profesores de este liceo. Sin más preámbulo, entonces les voy a hacer un pequeño resumen del trabajo de investigación que he realizado a través de los últimos 30 y pico de años. He escogido el tema del cáncer de cuello uterino para mostrarles, aunque he trabajado en muchos otros cánceres, mi rama, yo soy médica de la Universidad del Valle y luego me especialicé en patología y epidemiología, y mi rama es sobre todo los cánceres ligados a agentes infecciosos, pero bueno, he decidido entonces concentrarme en esto. Ahora en Colombia hay varios registros poblacionales de cáncer, hasta hace poco solo el de Cali, que es el registro de cáncer más antiguo en América Latina y en el cual yo tuve oportunidad de participar desde su nacimiento, porque fue iniciado por uno de mis profesores de medicina, el doctor Pelayo Correa, y yo trabajé con él como él era cuando era estudiante. Entonces ven que hay una cierta diferencia en las incidencias, con tasas más bajas Bucaramanga, Manizales, Cali, y las más altas en Pasto. Estos son registros de muy buena calidad que ya están aceptados en la publicación internacional que se llama Cancer Incidence in 5 Continents. Bueno, aquí para mostrar que si no hacemos nada por el cáncer para prevenir, si en el 2012 teníamos en Colombia 4.600 casos, si no se hace mayor cosa, en 10 años, en el 2025, vamos a tener un poco más de 6.400 casos, y sobre todo en mujeres mayores de 65 años. Con esta pequeña introducción de lo que es la epidemiología y el problema desde el punto de vista de salud pública, vamos a ver cómo se llegó a identificar la causa. Esto empezó hace, ya ven, poco más de 2 siglos. La primera publicación fue de este médico, de Rigoni Stern, que ya notó en 1842 que el cáncer de útero era más frecuente en mujeres casadas y inexistente en monjas, por ejemplo, o mujeres que no habían tenido actividad sexual, y por consiguiente allí se sospechó por primera vez un agente infeccioso y se postularon muchas hipótesis como virus, como bacterias, sífilis, gonorrea, hasta que llegamos a la época de los 60, cuando el candidato principal era el virus herpes simplex tipo 2, cuando yo era estudiante de medicina. Pero luego aparece en la historia entonces el virus del papiloma humano, y es lo que les voy a mostrar cómo llegué yo allí a esta hipótesis. En el 74 yo ya estaba en Lyon, Francia, cuando un colega, un patólogo de Recife, Brasil, me llamó la atención de que en Recife había mucho cáncer de cuello uterino, como en el resto de América Latina, mucho cáncer de pene, de ano, pero además habían condilomas genitales gigantes.
y ya en ese momento sabíamos que los condilomas genitales gigantes eran causados por el virus de papiloma. Entonces pensé yo, ¿por qué no? Este virus puede ser también la causa del cáncer de cuello uterino. Me fui allí unos 4 meses con Adonis a hacer la primera encuesta, recogí y entrevisté unas 400 pacientes, recogí muestras de estos tumores, me los llevé congelados a Lyon, buscando quién me ayuda a detectar los marcadores de los 2 candidatos. Bueno, el candidato principal herpes y el otro el virus de papiloma. En ese entonces Harald Surhausen trabajaba en herpes, le envié a él pequeñas muestras de mis tumores, no encontró nada del DNA del herpes y allí empezó a morir esa hipótesis. El único que trabajaba con virus de papiloma en aquella época era Gerard Orff del Institut Pasteur a París, y él, la única tecnología que tenía para buscar este virus era el microscopio electrónico. Tomó muestricas de mis tumores, los puso al microscopio electrónico y no vio sino unas partículas en los condilomas gigantes que ya se sabía eran causados, pero no vio nada en los tumores, porque sabemos que aunque el virus sea la causa, ya no se encuentra como partícula, sino que deja rastros en pequeños fragmentos del DNA. O sea que allí ese estudio, que fue el primer intento, fue negativo. Para mostrar a Adonis de Carvalho, no es muy Adonis, y su hija María do Carmo en Cremita, que es también una patóloga en Recife. Les resumo, para poder hacer los estudios que hemos hecho, entonces hubo necesidad de avances tecnológicos, y una de las primeras cosas que varios laboratorios hicieron fue la identificación molecular y el clonaje del virus de papiloma humano, y a partir de allí entonces se pudieron desarrollar los test de hibridización para medir pequeños fragmentos del DNA en los tumores y así poder hacer los estudios de epidemiología molecular que les voy a resumir. Este es un esquema muy simple de lo que es el virus DNA. Lo más importante es que los genes tempranos E6, E7 son los genes que van a ser más responsables para la transformación celular, y el L1, que es un gene tardío, es el gene que las compañías farmacéuticas han usado para la fabricación de la vacuna. Esta era mi unidad de epidemiología en la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer. Colaborador principal era Javier Bosch de España, y luego llevaron estos 3 postdoc a trabajar con nosotros, también españoles. 10 años después de trabajar conmigo, Javier le ofrecieron un buen puesto en Barcelona, dirigir una de las unidades de epidemiología que es de lo mejor en este momento en España y en Europa, y se fueron, me dejaron sola. Entonces tuve que invitar a otro colega latinoamericano, Rolando Herrero de Costa Rica, quien ha trabajado conmigo también unos 7 años. Entonces, para hacer todo esto que les voy a mostrar, necesitábamos escoger qué tipo de test de hibridización íbamos a usar. En ese momento el Southern Blot era el test estándar, el gold standard, pero nadie quería medírsele porque era en ese momento un test muy caro, muy engorroso, tomaba mucho tiempo, y nosotros necesitábamos un laboratorio que fuera a analizar más de 2000 especímenes. Finalmente encontré a un colaborador, Kirti Shah, y luego a Jan Balboomers, que nos ayudaron con estos test. Kirti Shah, un virólogo de la Universidad de Johns Hopkins, y Jan Balboomers, un virólogo de la Universidad Libre en Ámsterdam. Con ellos entonces hemos hecho estos estudios. Lo primero que les voy a mostrar es esta encuesta de prevalencia de tipo BPH en el cáncer de cuello uterino. Es una encuesta que hicimos en 22 países en el mundo, como ven allí, en todos estos países, incluyendo Colombia, gran parte en América Latina, África,
Europa, Asia y Norteamérica. Como la unidad nuestra era súper pequeña, teníamos que pedir ayuda a los colegas de los diferentes países. Entonces yo hice contacto con varios colegas, ginecólogos, patólogos en estos países, fuimos allí, entrenamos el personal, hicimos un cuestionario estándar y los exámenes ginecológicos para tomar muestras del tumor. A cada uno les pedimos que identificara 50 mujeres con cáncer invasor de una manera consecutiva, los entrevistaran, los examinaran, tomaran una muestra del tumor y nos enviaran esto a Lyon. Y en Lyon recibimos más de 1000 biopsias congeladas de estas mujeres de 22 países y encontramos con estos colaboradores del laboratorio que prácticamente todos tenían pequeños fragmentos de ADN en el tumor de este virus, y por eso propusimos por primera vez en la historia de la medicina que este virus era una causa necesaria. Si no hay virus de papiloma, no hay cáncer cervical. Esta publicación fue enviada a revistas famosas que la rechazaron, como revistas como Lancet, New England. Finalmente la publicamos en esta revista de patología y ahora es una de las publicaciones más citadas en la literatura, con más de 5000 citaciones. Bueno, con esto logramos demostrar, y esto fue la materia prima para que las compañías farmacéuticas decidieran qué vacunas iban a fabricar. Yo no desarrollé la vacuna, yo propuse y di todo el material para que ellos decidieran qué tipo de vacunas se necesitaban, y vimos que el tipo 16 era responsable por un 50-60% de los cánceres, el tipo 18 le seguía, y estos dos tipos representan el 70-71%, o sea que por eso ellos escogieron inicialmente estos dos tipos. Luego, si escogen hasta el tipo 58, que es lo que han hecho últimamente, se llega a prevenir el 90% de los cánceres cervicales. Con esto entonces pasamos al segundo tipo de estudios que les voy a mostrar. Primero hicimos un estudio de casos y controles, quiere decir un grupo de mujeres con cáncer comparadas con un grupo de mujeres sin cáncer, y lo iniciamos inicialmente en Cali, mi ciudad, con la colaboración del doctor Luis Tafur, epidemiólogo, Nubia Aristizábal, que también fue mi profesora citóloga, y en España, no porque Javier Bosch era de España y yo de Cali, sino porque Cali tenía una de las incidencias más altas, España la más baja, o una de las más bajas en el mundo, y queríamos ver si la misma causa se aplicaba a un país de alta incidencia y otro de baja incidencia. Y en Cali, en un plazo de 2-3 años, logramos identificar todos los cánceres invasores de cáncer de cuello uterino, 400 cánceres que se diagnosticaban en la ciudad de Cali. Y para los controles necesitábamos una muestra al azar de la población de Cali. En España, para obtener los mismos números de casos que en una ciudad aquí identificamos, en España necesitamos incluir 10 provincias porque la incidencia era muy baja. Después de España y Colombia, entonces extendimos el estudio a otros 3 países en América Latina, como ven allí, Perú, Paraguay, Brasil, en África, Marruecos, Argelia, Malí, y en Asia, India, Tailandia y Filipinas. Entonces en España teníamos que hacer seminarios en las 10 provincias para entrenar entrevistadores, entrevistar a los médicos que iban a hacer el examen. En España hubo un censo reciente y pudimos escoger una muestra al azar de la población como control. En Cali no había un censo reciente y por eso el estadístico Carmona y la enfermera
María Tránsito Díaz, que colaboraron en este estudio, escogían al azar a partir del mapa de Cali las mujeres que iban a servir como controles. Ya con este estudio nosotros quedamos convencidos de que el virus era la causa del cáncer de cuello uterino, porque encontramos el estudio total al final incluyó casi 2.500 mujeres con cáncer cervical, 2.500 controles, y es los resultados. En gris están las prevalencias de este virus en los cánceres, en las mujeres con cánceres, y en azul claro en las mujeres sin cáncer o controles. Y ven que es mucho más frecuente en las mujeres con cáncer que en los controles, y en los países con más cáncer las mujeres de control tienen más que, por ejemplo, en España. Con esas dos cifras vamos a estimar lo que se llama un riesgo relativo, que está a la derecha y que va de muchos por encima de 100, algunos por encima de 200. Eso indica que la asociación es súper fuerte y que no hay duda de que este virus es la causa del cáncer. Para darles una idea, el otro carcinógeno muy importante después de agentes infecciosos es el tabaco, que causa unos 10-12 cánceres, como el cáncer de pulmón. Y en los estudios epidemiológicos el riesgo relativo para tabaco y cáncer de pulmón es alrededor de 10. O sea que aquí ya tienen 100, 200, o sea que no hay duda de que es. Y con esto entonces hice esta publicación en el New England Journal of Medicine, proponiendo la clasificación epidemiológica de estos tipos en 12 tipos de alto riesgo, 3 intermediarios y 12 de bajo riesgo. Una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta es que el virus, no hay duda, es necesario, pero no es suficiente, porque esta infección por virus de papiloma es de las más frecuentes infecciones sexualmente transmisibles, y solo una pequeña proporción de la gente va a tener problemas. Un 90% de las infecciones se resuelven solas con el sistema inmunológico, y un 10% o menos va a ir hacia lesiones, y entonces por eso decimos no es suficiente, es necesario, pero necesita otros factores para llegar a producir lesiones y cáncer. Y es lo que hemos hecho en nuestros estudios, identificar esos factores, cuáles son los que una vez que se tiene la infección van a ayudar a progresar. Y identificamos que las mujeres que han tenido muchos embarazos, más de 5 embarazos, tienen 3 veces más de riesgo si ya han tenido el virus. Las que han usado contraceptivos orales por 5 o 10 años tienen más, las que fuman tienen 2 veces más, y las que han tenido infecciones pasadas por clamidia, por ejemplo, o herpes también tienen más. Entonces con esto construimos esta historia natural que empieza con la infección por el virus de papiloma. La gran mayoría, como les decía, son infecciones transitorias, una pequeña proporción se vuelven crónicas, que se manifiestan morfológicamente como NIC1, NIC2 o 3 en citología, y finalmente con la ayuda de los cofactores que ya les mostré va a progresar cáncer invasor, y también hay otros factores del huésped de susceptibilidad que aumentan esta progresión. Como les decía, la infección es sexualmente transmisible. Entonces, en los estudios quisimos estudiar cómo se comportaba el hombre, y para esto entonces la mayor parte de los estudios que hicimos, invitamos a los maridos de las mujeres con cáncer y a los maridos de las mujeres sin cáncer a participar, y terminamos con casi 2.000 parejas de Colombia, Brasil, España, Tailandia y Filipinas. Y aquí en estos maridos y las mujeres en la amarillo, la curva amarilla son el número de compañeros sexuales que reportaron las mujeres en ese momento, y en naranja el número de compañeras sexuales que reportaron los maridos de esas mujeres.
y ven que en la mayor parte de poblaciones las mujeres en amarillo tienden a tener uno o pocos compañeros sexuales. Bueno, esto fue hace 30 años, la situación ahora ha cambiado. Pero lo importante aquí es mirar la curva anaranjada para los hombres. Tanto en Brasil como Colombia los hombres reportaban más de 20, compañeras sexuales en ese momento. En cambio en España, ven, los hombres se comportaban como las mujeres prácticamente, y tal vez eso explica por qué tradicionalmente en España el cáncer de cuello uterino era mucho menos frecuente que en Colombia. Entonces los maridos no solamente los entrevistamos, sino que también los examinamos y tomamos muestras de células del pene para medir también el virus de papiloma, y ven allí la prevalencia en Brasil, Colombia, de nuevo en los maridos de mujeres sin cáncer es mucho mayor que en España, y lo mismo en los maridos de mujeres con cáncer. En España ven que los maridos de mujeres con cáncer tienen más que los maridos de mujeres sin cáncer, o sea que realmente los hombres tienen una buena responsabilidad aquí como transmisores de esta infección para las altas tasas que estamos viendo. También vimos cuál era el efecto de la circuncisión en la infección, y vemos que los no circuncidados tienen una prevalencia del virus mucho más alta que los circuncidados, lo que indica que la circuncisión es un factor protector para la infección, y esto también lo publicamos en el New England Journal of Medicine. Otro estudio que también incluye Colombia es este estudio de cohortes que hicimos en Bogotá con el Instituto de Cancerología. Esto empezó ya hace 20 años y es uno de los estudios que tienen mayor seguimiento en América Latina. Unas 2.000 mujeres de Bogotá las hemos seguido por muchos años. Este es el equipo de médicos ginecólogos del Instituto de Cancerología, y aquí para mostrar, en el año 0 entran las mujeres. Estas son mujeres de 15 hasta 60 años, entran con una citología normal y sin virus. 5 años después ven que las mujeres más jóvenes de 15 a 19 años, 43% de ellas ya habían adquirido el virus, pero mujeres mayores de 45 años también un 13%. O sea que la infección no es solamente para las jóvenes, pero hay un pico. Estas son las infecciones nuevas en este grupo de mujeres. Hay un pico, sobre todo antes de los 25, de mayor actividad sexual, más infección, pero en las mujeres después de los 45 también hay otro pequeño pico. Bueno, hasta aquí una súper resumen de los últimos 25 o 30 años, pero lo más importante no es estas publicaciones ni premios. Lo más importante es aplicar todo esto para prevenir el cáncer. Y lo bueno, y que yo he tenido ese privilegio de ver, es la aplicación de todo este conocimiento que me he generado para la prevención del cáncer. Y esta implicación entonces tiene dos ramas: en prevención primaria, naturalmente, con el uso de las vacunas, que son las vacunas que les voy a mostrar rápidamente, y en la prevención secundaria mejorando la tamización, porque hasta el momento se usa la citología vaginal, pero citología vaginal realmente los programas bien hechos han funcionado en muy pocos países. Son programas súper caros porque las mujeres necesitan continuo control. En cambio en América Latina ha sido muy difícil de que estos programas funcionen. Se ha gastado mucho dinero, pero el impacto ha sido poco, y en África realmente no existen. O sea que el futuro es reemplazar la citología por el test de BPH. Ahora, con las vacunas, entonces,
Estas vacunas, las dos compañías que las han producido, ellos cogen el gene que está allí en rojo, el L1 que les decía es un gene tardío que va a producir proteínas para la cápsida. Ellos lo introducen en una célula eucariótica que va a funcionar como una fábrica de proteínas, las partículas verdecitas, y esas proteínas se van a autoensamblar como una partícula viral que la ven a la derecha, solo que en el interior no tiene el ADN, por consiguiente es una partícula sin ADN y no es infecciosa. Y eso es lo que se llama partículas virales vacías o viral-like particles. Esa es la materia prima entonces para las dos vacunas. Y estas son las dos vacunas que se han comercializado. La vacuna cuadrivalente de Merck, llamada Gardasil, y que ha sido estudiada en más de 30.000 personas, sobre todo mujeres, algunos hombres, algunos niños de 9 a 15 años, y todas estas diferentes ensayos se han realizado en más de 30 países a través del mundo, incluyendo Colombia, y se han seguido por más de 4 años. La vacuna cuadrivalente fue aprobada en el 2006 y está en más de 120 países. La vacuna bivalente, producida por GlaxoSmithKline, que se llama Cervarix, también fue estudiada en más de 30.000 personas, el mismo seguimiento, fue aprobada un año después en más de 100 países. Y se han hecho muchísimos estudios en los últimos 10, 12 años, pero aquí en 2 slides, diapositivas, les voy a resumir lo que se sabe hasta el momento de estos centenares de publicaciones. La vacuna cuadrivalente o Gardasil se ha visto que es muy eficaz, con una eficacia cercana al 100%, para prevenir las lesiones precancerosas de alto grado del cuello uterino, que son el NIC2, NIC3, en mujeres de 15 a 45 años. Además, previene lesiones precancerosas de la vulva, lesiones precancerosas de la vagina, lesiones precancerosas del ano. Estos son estudios que se hicieron en hombres en varios países, y finalmente tienen una eficacia muy alta para prevenir las verrugas genitales, porque la vacuna cuadrivalente tenía además de los tipos 16, 18, tenía 6 y 11, y los tipos 6 y 11 son la causa del 90% de verrugas genitales, y por eso entonces previenen las verrugas genitales. Para mostrar solamente la solidez de uno de estos estudios en los que yo participé. En la parte derecha ustedes allá tienen un 100%. Esa es la eficacia para prevenir el NIC3, que es el cáncer in situ, y ven que aparecieron 0 casos en el grupo vacunado, 41 en el grupo placebo. Y con esos dos, entonces se estima que la vacuna es eficaz en el 100% para prevenir el cáncer in situ. O sea que la gente que dice que no hay prueba, que no se ha probado, ¿qué más prueba quieren? La vacuna tiene una eficacia del 100% para prevenir el cáncer in situ. La otra vacuna bivalente es Cervarix, muy alta para prevenir lesiones precancerosas del cuello uterino en mujeres de 15 a 26 años. Tiene también alta eficacia de 80-90 para prevenir infección de papiloma en la vagina, en el ano y en la cavidad oral, porque además de cáncer de cuello uterino, de cáncer de vulva, de cáncer de vagina, de pene, de ano, este virus también está implicado en una cierta proporción de tumores de orofaringe, sobre todo. O sea que es un virus que produce varios tumores además del cervix.
Hasta el momento los estudios que están en curso han mostrado que la protección de las vacunas duran hasta 8 años, pero esto no quiere decir que no van a durar más. Los estudios siguen y lo que se sabe hasta el momento es que seguramente esa protección va a durar varios años más o décadas. Ambas vacunas también confieren cierta protección para otros tipos que son de la misma familia, 16 y 18, pero ninguna de las dos vacunas tiene un efecto terapéutico. Quiere decir que si ya se tiene lesiones o ya se tiene la infección, la vacuna no va a curar esa infección o esas lesiones, va a prevenir pero no va a curar. Ok, en cuanto a seguridad, esto es muy importante porque los grupos antivacuna dicen que las vacunas son responsables para muchos problemas que se presentan en las niñas, adolescentes que reciben la vacuna, pero el problema es que hay algunas enfermedades autoinmunes que son más frecuentes en ese grupo de niñas adolescentes y por casualidad reciben la vacuna y ya le echan la culpa a la vacuna, pero hubiera sido cualquier otro estímulo, la enfermedad se había presentado también. Y por eso hay muchos estudios de farmacovigilancia mostrando que las vacunas son seguras. El último estudio que se ha publicado con 4 millones de mujeres en Dinamarca y en Suecia muestra que la vacuna es súper segura y que no produce esclerosis múltiple. Por ejemplo, lo principal que producen las dos vacunas es un problema que dura pocos días. En el sitio de la inyección hay un poco de dolor, de rubor, pero realmente eso dura pocos días. Además de los diferentes estudios que hay en el mundo, hay este Comité Asesor de Seguridad de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud, que se reúne periódicamente para revisar y analizar todas las publicaciones que se han hecho, inclusive la información no publicada de las redes sociales que dicen esta vacuna produjo esta enfermedad. Analizan toda esta información, sobre todo publicada y no publicada, y dan informes periódicos. Por ejemplo, en el 2013, ya con más de 170 millones de dosis distribuidas, se decía que la vacuna era segura. En el 2014, el comité de nuevo se ha reunido y de nuevo dice más de 200 millones de dosis, no hay problema con la vacuna, los beneficios son más que los pequeños problemas que... Y este comité también llama la atención al gran daño que están haciendo grupos antivacunas porque están haciendo perder la confianza en estos programas que van a salvar mucha vida. En América Latina estos programas estaban funcionando muy bien. Allí están todos los países que tienen programas nacionales y el único es Venezuela y Bolivia, que no ha incluido la vacuna en sus programas nacionales de vacunación, y todos los otros, el primero fue Panamá en 2008, los últimos Brasil el año pasado junto con Chile. Colombia introdujo la vacuna en agosto del 2012 y estaba muy bien el programa. Esto es del Ministerio de Salud. Por ejemplo, en el año 2013 se hicieron un censo con más de 2,4 millones de niñas a vacunar. Se vacunaron con la primera dosis el 95%, la segunda dosis el 76%. O sea que era uno de los programas mejores, que estaba funcionando muy bien, porque los mejores programas son los que se hacen en las escuelas. La estrategia escolar es la mejor para distribuir estas vacunas. Los países como Canadá, Australia, el Reino Unido tienen coberturas alrededor del 80% porque las están haciendo a nivel de las escuelas, como en Colombia estaba haciendo. En cambio, en Estados Unidos la cobertura es por debajo del 30-40% porque decidieron hacerlas en centros de salud. Pero bueno, ustedes ya saben lo que pasó aquí en Carmen de Bolívar
con estas niñas que decían que la vacuna las estaba produciendo muchos problemas. El Instituto Nacional de la Salud ha hecho un estudio muy detallado de las 500 y más niñas que presentaron algunos síntomas, y la conclusión de este estudio es que seguramente fue una reacción psicogénica masiva. Y lo que pasó, miren, de 79% que estaba la cobertura, bajó a 21%. O sea que esto es una tragedia muy grande para Colombia. El gobierno hizo un esfuerzo muy grande para poner al servicio de las niñas esta vacuna gratis. Eso costó mucho dinero, porque una dosis de esta vacuna en Europa cuesta más de 100 euros. Aquí en Colombia, el gobierno, a través de la Oficina Sanitaria Panamericana, logró comprar la vacuna como a $14 la dosis. Y en este momento seguramente el Ministerio de Salud ha comprado vacunas suficientes para vacunar las niñas en las escuelas. Y seguramente esas vacunas se van a perder si no se hace. Yo creo que la comunidad civil debe despertar y decir: esto es una tragedia para las mujeres, está la prevención allí y se está desperdiciando esta oportunidad. O sea que si hay alguien aquí que esté interesado en el problema y que puedan juntar esfuerzos para evitar que en 20, 30 años estas niñas que están dejando de vacunarse se mueran de cáncer cervical, por favor, hagan algo. Lo último que se ha hecho en los últimos años es esta vacuna nonavalente con 9 tipos. Basado en los estudios que les mostré, se vio que si se agregan 16, 18, los tipos 31, 33, 45, 52, 58, se va a prevenir el 90% de los cánceres cervicales. Y esto es un estudio que ha hecho la compañía Merck y que publicaron este año muy recientemente. Estos son los diferentes cánceres que son causados por el virus, y en amarillo está la protección que va a conferir la vacuna nonavalente, en rojo la vacuna que ya existe. Y ven, como les decía, en cáncer de cuello uterino prácticamente el 90% van a ser eliminados con esta nueva vacuna. Ok, entonces la prevención, el futuro, y con esto terminamos. Les decía que la infección por virus de VPH es mucho más frecuente en mujeres menores de 30 años, donde hay más actividad sexual, luego disminuye, a partir de los 30 empiezan las lesiones precancerosas del cervix y luego un poco más tarde el cáncer invasor. Hasta el momento esta es la estrategia que se estaba usando, citología, que sabemos tiene problemas porque hay que hacerse esto muy seguido. La sensibilidad de la citología es no más del 50%, y por eso el futuro es vacunar sobre todo a las niñas antes de 15 años, antes de que comiencen la actividad sexual, y luego a las mujeres mayores hacer el test de VPH para detectar lesiones precancerosas. Es la estrategia, el desafío grande es tener buenas coberturas, como les he explicado. Y para terminar, entonces, tenemos que este cáncer es un problema de salud pública muy grande, que hemos hecho mucho esfuerzo para poner a disposición las armas para prevenir el cáncer, y que ya se ha adelantado mucho, pero el gran desafío es aplicar todo esto que se ha desarrollado realmente a la prevención, y espero que aquí hayan algunas iniciativas para ayudar al Ministerio de Salud en esta tarea ardua. Muchas gracias.